Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Aquí estamos nuevamente. Vamos a entrar en un nuevo tema. Es un tema antiguo, como toda la palabra de Dios, pero que hoy día podemos escudriñar las Escrituras para sacar la verdad del error. Lo que hoy día veremos es la esperanza. Todas las religiones y todo aquel que se diga creyente, cuan más, cuan menos, sabe que hay una esperanza. La esperanza del retorno de Jesucristo. Unos creen que es Dios el que regresa. Otros que va a llegar a la tierra. Unos pocos dicen que ya retornó en el 1800 y tanto, como me lo dijeron un día. Pero iremos a la fuente de la verdad, a esa fuente de agua viva que nutre nuestra mente con información y fortalece nuestra creencia. Este tema es la esperanza, como les decía, y esta es la parte 1. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 y vayamos a Primera Tesalonicenses. Tomen sus Biblias y ábranla en Primera Tesalonicenses 4:13. Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En reiteradas oportunidades hemos visto cómo Dios siempre nos está diciendo que no quiere que ignoremos, sino que sepamos, porque la ignorancia o la incredulidad del que se dice creyente trabaja el adversario. Los que duermen es lo que el mundo llama muertos, pero para el creyente renacido es dormir, porque serán despertados en la resurrección aquellos que ya se hayan ido a dormir. En el retorno de Jesucristo por la iglesia, los llamados en la reunión de los creyentes renacidos en el aire con Jesucristo, los que durmieron en Cristo. Además nos dice que no debemos estar tristes, porque tenemos la esperanza del retorno de Jesucristo por los santos. El solo pensar en eso debería darnos gozo, ¿no creen? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que morir y resucitar para cumplir lo que de él se había profetizado. Y dando cumplimiento a esto, haría disponible la salvación, la remisión de pecados, el perdón, haciendo disponible la esperanza para todo aquel que creyera, siendo la única condición creer. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dios deja claramente establecido el orden en que sucederán estos eventos. Esta es la primera resurrección. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vendrá Dios? No. El que vendrá es el Hijo de Dios, es Jesucristo, el que retornará, el que en este momento está sentado a la diestra de Dios, su Padre. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que en algún momento de sus vidas confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, Romanos 10, 9 y 10. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para aquel creyente renacido que está vivo, cuando retorne Jesucristo, será arrebatado juntamente con los creyentes renacidos que ya se encuentren durmiendo, es decir, muertos como el mundo los llama. ¿Jesucristo volverá a caminar por la tierra? No. Dice la palabra de Dios que le recibiremos en el aire y que así estaremos siempre con el Señor.
¿Se requiere interpretar esta escritura? Por supuesto que no, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma ahí mismo, donde está escrita. ¿Se acuerdan que tiempo atrás vimos claves bíblicas para estudiar? Y una era de que la palabra de Dios se interpreta ahí mismo donde está escrita, que se interpreta a sí misma ahí mismo donde está escrita. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te alienta, te da fuerza saber que tendrás una reunión con Jesucristo en su tribunal, el Bema, donde podrás ser recompensado con 5 diferentes coronas que reflejarán la calidad del compromiso que tuviste mientras estabas en la tierra, después de renacer. Primera Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya no estamos en ignorancia, en desconocimiento. No va a ser posible responder como Eva, la serpiente me engañó. La sana doctrina está escrita, el conocimiento está disponible. El Espíritu de Dios en ti, el don o regalo te ayudará en tu debilidad, así lo ha prometido Dios. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La salvación es personal. Dios no quiere zánganos espirituales que esperan que otros estudien, que otros escudriñen las escrituras para después repetir como loros, sin entender ni comprender la profundidad de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El ser un hijo del día conlleva estar en comunión permanente con Dios, nuestro Padre Celestial, y que involucra en nuestro creer su palabra revelada y andar dentro de los linderos de esta en nuestra vida de aliento. Es por ello que nos hace partícipes de ser hijos por adopción, por medio de Jesucristo y de su obediencia a hacer la voluntad de Dios. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Verticalmente somos hijos de Dios, pero somos siervos en forma horizontal para servir la palabra de Dios a otros. Verticalmente, Dios y yo, eso es vertical, pero siervo en forma horizontal al servicio de la casa creyente. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este dormir no es físico, sino espiritual. Dios me dice, mantente alerta. Primera Tesalonicenses 5:7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es la coraza de justicia? Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. De acuerdo a Efesios, la coraza de justicia es el derecho conferido por Dios para pararnos en su presencia sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. ¿Por qué? Porque Dios me santificó por medio de Jesucristo, el Cordero Pascual. Me lavó de todos mis pecados con su sangre. El amor que tuvo Dios por mí, ese mismo amor, Dios me pide que manifieste. ¿Cómo lo logro? Al renovar mi mente, al alinear mis pensamientos a ese amor perfecto que Dios detalla en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aparentemente hay tres palabras que querrían decir lo mismo: sufrido, sufre y soporta. Veamos su significado bíblico. Sufrido, tener paciencia, perseverante, es ser resiliente, es decir, tener la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Sufre, tener resistencia, cubriendo, protegiendo, defendiendo. Soporta, acción de permanecer en resistencia con perseverancia, en hacer o decir algo. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo acabará las profecías, cesarán las lenguas y la ciencia acabará? Profecías, para que vayamos aclarando los conceptos. Todo lo declarado o profetizado. Lenguas, la manifestación de hablar en lenguas. Ciencia, la manifestación de palabra de ciencia, información de Dios al hombre. La respuesta nos la da nuestro Padre en su palabra. 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La pregunta que aquí salta es: ¿ya vino lo perfecto? No, aún no ha venido lo perfecto. Es por ello que las manifestaciones del Espíritu Santo están plenamente vigentes hoy. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:10. Que murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesucristo, al padecer más de 60 horas de tortura, hizo posible que tengamos hoy disponible la vida eterna. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Se debe reconocer a los que trabajan o presiden en. Como habíamos visto en un estudio anterior, la palabra en muestra la comunión con Dios. Por eso dice, en el Señor, en comunión con Dios. Ya tienes el conocimiento, está en su palabra. No puedes decir, es que no lo sabía. La palabra de Dios está disponible para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Además, la palabra en muestra la necesidad de estar en comunión con Dios y su palabra por medio de Jesucristo su Hijo. Amonestan es corregir, llamar la atención cuando no se hace lo correcto, ya sea un error doctrinal o práctico. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El creyente hijo de Dios, que se para por la integridad de la palabra de Dios y de la doctrina correcta para rescatar al creyente del error donde está prisionero bajo doctrina y mandamiento de hombres, debe entender que no está juzgando a nadie, ni está siendo juzgado por el hombre, sino es la palabra de Dios la que juzga. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánta escritura? Toda. No podemos tomar ciertos versículos como hacen algunas religiones para avalar su doctrina y desechar los demás versículos que hablan lo opuesto a lo que ellos aseguran. Y también, como vimos en un estudio anterior, la palabra para muestra el propósito. Y tiene 4 propósitos diferentes entre sí, pero con un solo fin. Leamos de nuevo el versículo y vamos a entender cuáles son los 4 propósitos diferentes. Toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos en 2 Timoteo 3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ese es el primer propósito, para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, primer propósito; segundo propósito, redarguir; tercer propósito, corregir; cuarto propósito, instruir en justicia. Enseñar. ¿Qué enseña? La doctrina correcta. Redarguir. Confronta cómo y dónde se está errado, mostrando este error al aplicar la doctrina de la palabra de Dios. Corregir. Mostrar el cómo llegar al camino correcto nuevamente por medio de la sana y perfecta doctrina y la palabra de Dios. Si está escrito, eso lo decide. Por eso dice que es útil, y el propósito final es, lo podemos ver en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? 5 propósitos diferentes en 2 versículos. Leámoslo de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito final? El quinto propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es aquel que vive y enseña la sana doctrina de la palabra de Dios. Es uno que habla por Dios, un portavoz de Dios. 1 Tesalonicenses 5:13. Es que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:14. Quiero aclarar algo. No todo aquel que ostenta un título autoimpuesto o impuesto por un hombre es un hombre de Dios. Porque en nuestro andar nos hemos encontrado con hombres que son lobos rapaces, nos hemos encontrado con obreros fraudulentos, nos hemos encontrado con ángeles de luz, pero que por dentro están llenos de tinieblas, y también nos hemos encontrado con hombres que sin siquiera ostentar un título, como ya le decía, autoimpuesto o puesto por un hombre en un show, me puede enseñar la palabra de Dios, me puede corregir, me puede instruir en la justicia de Dios, para que yo sea útil a los demás. ¿Se acuerdan que veíamos con Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo? Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. No esperemos tener un título o autoponernos un título como la podemos encontrar con pastores, evangelistas, maestros, arcángeles. Son títulos puestos por el hombre. ¿Se acuerdan del talador? La raíz de esos títulos sí está en la palabra, esa es la raíz. Pero son ministerios que Dios energiza y los energiza en uno y en el mismo hombre que cree. Un mismo hombre puede un día ser pastor, otro día evangelista, otro día puede ser maestro y otro día puede ser profeta. Ese mismo hombre, porque ese hombre ha creído. Y cuando digo hombre también me refiero a las mujeres, porque Dios no las exime. Dios no hace acepción de personas, lo hemos visto y también lo estudiamos. Hay mujeres que profetizaron, hay mujeres que enseñaron y hay mujeres que vivieron dentro de los parámetros de la sana doctrina. Por dar un ejemplo, Lidia, que tenía en su casa una iglesia, un grupo de llamados. Por eso dice que a esa gente, a la que vive la sana doctrina, a la que respira la sana doctrina, que la vive en su casa y fuera de su casa, que la vive en cada momento de su vida, a esos hombres debemos tenerlo en alta estima. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Necesita de una interpretación humana o carnal lo expuesto? Primera Tesalonicenses 5:14. Leámoslo de nuevo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No necesita ninguna interpretación humana, porque Dios es omnisapiente, todo lo sabe. No necesita de un hombre carnal que interprete lo que Él le trata de decir a la gente. Así que, amado pueblo de Dios, estamos en una lucha constante, estamos en una competencia constante. No perdamos nuestra esperanza, mantengámonos firmes dentro de los linderos de lo que Dios ha establecido en su palabra, para que de esa manera estemos en el bema y no seamos rechazados por el Hijo de Dios y nos diga que no nos conoce y nos retiremos avergonzados. Así que Dios les bendiga y nos vemos prontamente.